22 hasta 23 milímetros, es decir, casi la longitud de un central, ¿cierto? Ah, otra diferencia, otra característica de las premolares superiores. La longitud vestíbulo-palatino es más larga que la mesio-distal. ¿Okay? Vestíbulo-palatino es más larga que mesio-distal. Vamos a ver ahora en las inferiores qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces, obviamente su longitud cérvico-oclusal es mayor, ¿cierto? La longitud o el diámetro mesiodistal de la corona es 7 en la parte central y en el cuello es 5. Por eso que tienen convergencia hacia el cuellito, ¿ya? La parte cervical siempre es más angosta, es de 5. Diámetro vestíbulo palatino de la corona, 9. Es decir, acá hay 9. ¿Ok? Y el diámetro mesio vestíbulo palatino de la corona es 9. El vestíbulo palatino en el cuello es 8. Normal. La curvatura distal de la línea cervical es de 0. No hay curvatura en la línea cervical. Es decir, su cuellito es más planito. ¿Se acuerdan que en el canino sí teníamos una curvatura así, ¿cierto? Ahora en la premolares tenemos algo más planito. ¿A qué edad erupciona? De 10 a los 11 años, ¿ok? Más o menos antes de que salga el canino, antes de que erupcionen los caninos superiores, ya estamos con el recambio de las premolares, ¿ok? Donde van a salir las primeras molares temporales y van a cambiarse por las premolares. Más o menos 10 a 11 años es la primera premolar superior. Obviamente, ¿quién cae primero? Las inferiores, ¿no? Después vienen las superiores. El esmalte se completa a los 5 o 6 años y la raíz se completa a los 13 años. ¿Okay? Esto es más o menos lo que podríamos encontrar en una primera premolar superior. Si tenemos suerte, lo van a ver así. Si no, normalmente las raíces están fusionadas. Segunda premolar superior. Vean la diferencia. ¿Ok? Y a la raíz ya no tenemos una sola raíz. Dos raíces, ahora tenemos una raíz. Ojo, que a veces parecieran dos puntas, ¿ya? Siendo que acá ven un bultito, ¿cierto? Pero no sé si logran ver la translucencia como acá transluce la pulpa, ¿no? Entonces es una sola pulpa, es un solo conducto. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay piezas que parecieran que tienen dos raíces como estas, ¿ok? Pero no siempre van a ser así de evidentes como se ven en la foto, ¿ya? No siempre van a ser así de evidentes. Segunda diferencia. Ven que ya no es tan larga, ¿ok? La diferencia de altura de las cúspides es menor. ¿Se acuerdan? La vestibular siempre era más alta que la inferior en la primera premolar superior. Ahora también, pero casi están en la misma altura. Ya no es tan marcada esa diferencia. ¿Ok? Seguimos teniendo dos cúspides, seguimos teniendo las mismas estructuras anatómicas vestibulares y palatinas, ¿ya? La raíz siempre suele irse hacia distal. Recuerden, siempre se sigue cumpliendo que la punta de cúspide está ligeramente hacia distal y hacia mesial, perdón, y la distal está más elevada. La vertiente distal siempre es un poquito más larga. ¿Okay? Vamos a ver en la cara mesiales y distales. Tenemos el ápice, la línea cervical. ¿Se acuerdan que en los laterales incisivos, en la línea cervical teníamos una escotadura más amplia? Acá ya es casi una línea recta, ¿ya? Este cuellito de la línea cervical ya es casi una línea recta que tenemos en mesial y en distal. ¿Ok? Pero vamos a ver lo que más nos importa, que es la cara de... Esta es una izquierda, por si acaso. Noten que ahora sí tenemos las caras mesiales y distales, ¿ok? Casi paralelas. Hay una ligera convergencia. Y de ambas, la que tiene una convergencia un poquito más notoria es la mesial. Siempre la mesial. ¿Ok? Pero ya tenemos dos caras premolares y mesiales y distales que están más paralelas que la primera premolar. Básicamente,
En las caras oclusales, ¿ya? Hay dos grandes diferencias entre la primera y la segunda. La convergencia de sus caras, ¿ok? Y la altura cuspidea. En la primera premolar la diferencia de las alturas cuspídeas es mayor, mientras que en la segunda esa diferencia disminuye, es casi imperceptible. Después el resto sigue siendo lo mismo, ¿ok? Sigue siendo lo mismo. En algunos sigue habiendo un poquito un rezago de esta escotadura mesial, ya no están marcadas como en la primera premolar, ¿ok? Pero después todo sigue siendo lo mismo, ¿ya? En la primera premolar, generalmente este surco central estaba ligeramente más hacia vestibular porque la cúspide palatina es más grande. En cambio, en la segunda premolar se dice que el surco ya está exactamente a la mitad. No está ni a vestibular ni a palatino. ¿Ok? Y después sigue habiendo lo mismo, ¿no? La cresta triangular principal de cada una de las cúspides, las crestas triangulares accesorias, el surco central, acá hay dos fosas accesorias, fosa mesial y fosa distal, y las crestas o rebordes marginales mesiales y distales. Todas las mismas características que ya ustedes se las saben de los límites. Entonces ya que ese lado era mesial, pero es distal. Cresta marginal mesial y distal. Dijo que la fotógrafo estaba mesial, pero ahí es un error de... ¿Ya? Vamos a cambiar. Este es mesial y este es distal. ¿Ya? Este es distal. Si sale mal midiente, ya sabe. Sí. Mesial. ¿A qué edad erupciona? A los 10, a los 12 años, casi a la misma edad de la primera premolar, ¿ya? Pueden caerse con 6 meses de diferencia normalmente. La raíz se completa un poquito después de salir del camino, a los 14 años, ¿ya? Y los primeros signos de clasificación de 2 a 1 año y medio, a 2 años. Siempre. Es el mismo tiempo de erupción, de clasificación y de maduración de la primera premolar, solamente varían en meses, 6 meses, 4 meses. Ya siempre los niñitos se les caen. La altura es la misma, miren, estamos hablando igual de 22 milímetros a 23. El diámetro mesio-distal de la corona es menor, miren, acá era mesio-distal de la corona era 7, mientras que en el otro era 8. ¿Ok? Ahora estamos hablando de que este diámetro es un poquito menor, es menos ancho mesiodistalmente. ¿Ok? Vestíbulo palatino de la corona es 9, sigue siendo vestíbulo palatino más largo que mesiodistal. ¿Ok? Y la raíz pues tiene 14 milímetros. Ya estamos hablando que generalmente las segundas premolares tienen una sola raíz y un solo conducto. Digo siempre generalmente, ¿ya? O cuando hagan endodoncia verán que hay porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje de las segundas premolares tienen 2 conductos, a veces encontramos hasta 3 conductos, ¿ok? Pero son cuestiones no muy frecuentes. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito esa diferencia que hablábamos, ¿no? Como la diferencia entre la primera y la segunda. A nivel vestibular, ¿ok? Entre superiores, primeras y segundas, no hay mucha diferencia entre la primera y la segunda, ¿ya? Generalmente, recuerden, la primera premolar suele tener una punta de cúspide más puntiaguda que la segunda, ¿ya? La primera premolar suele tener una punta de cúspide un poquito más marcada que la segunda. La segunda suele tener la punta más redondeada. En lo ancho, recuerden, miren la diferencia, ¿no? Como la raíz o la cúspide palatina de la primera premolar es más angosta que la cúspide palatina de la segunda premolar, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Palatino convergen, mientras que en la segunda suelen ser paralelos. Y la altura cuspidea, ¿ya? De la primera es mayor, hay mayor diferencia en la altura cuspidea de la primera premolar que en la segunda premolar, que suelen estar a la misma altura. ¿Ok? Ahora
vamos a ver diferencias entre las inferiores o las premolares a nivel oclusal. La diferencia a nivel oclusal ya habíamos visto entre la primera y la segunda premolar, ¿no? La forma pentagonal, la cúspide o la fosa siempre está en el centro. Siempre esta primera premolar, si se dan cuenta, tiene la cara vestibular más metida hacia la línea central. Por eso que su cúspide está un poquito más mirando hacia el centro. Mientras que en la segunda premolar su cúspide está un poquito más hacia vestibular. Pero son diferencias de verdad mínimas, ¿ya? Ahora vamos a ver las inferiores. En las inferiores, chicos, tenemos dos características principales, ¿ya? Primero, miren la altura de la corona. Es una corona más chata, casi más cuadrada, casi proporción de 1 a 1, ¿cierto? Vamos a ver también las raíces. Ahora sí hablamos que las dos suelen tener una sola raíz. Hay casos, creo que el 30% de los casos, la primera premolar inferior suele tener una raíz pero dos conductos, ¿ok? La primera premolar inferior suele tener una raíz pero dos conductos, ¿ok? Y después el resto de situaciones clínicas se siguen cumpliendo. El tercio apical siempre se dirige hacia distal, ¿ok? La punta de cúspide siempre está ligeramente hacia mesial, mientras que la vertiente mesial es más corta, la distal es más larga y la cúspide siempre se va hacia distal, ¿ok? Igual acá, ¿no? Miren, la cúspide, la vertiente mesial es más corta y la distal es más larga, ¿ok? Pero acá ya viene la gran diferencia entre las primeras premolares, entre las premolares superiores y las inferiores. Tenemos que en la primera premolar o en las premolares superiores pasaba esto. En las premolares superiores pasaba esto. Teníamos cúspide vestibular, cúspide palatina y se cumplía esto. Estas dos cúspides, ¿ok? Si esta era la mitad hemidiente donde estaba la fosa central, esta cúspide estaba pues a 1 o 2 milímetros de la línea media y esta cúspide también. En otras palabras, estas dos cúspides estaban equidistantes de la línea media, ¿ya? La cúspide vestibular y la palatina estaban equidistantes de la línea media. En los premolares inferiores va a pasar algo distinto. Si yo mido el ancho vestíbulo lingual, yo trazo la línea media, miren, la cúspide vestibular está a la mitad del diente y la cúspide lingual está casi al otro extremo, en el final del ancho de mi corona. ¿Ok? Esta característica inmediatamente me da la forma de un inferior. Vuelvo a repetir. En las premolares superiores, ¿ok? En las premolares superiores, las dos cúspides vestibular y palatinas estaban equidistantes de la línea media. ¿Ok? Había una distancia, tenemos mi línea media, hacia acá palatino, hacia acá vestibular. Pero en las inferiores, si yo trazo el ancho de la distancia vestíbulo lingual de la corona, la cúspide vestibular está a la mitad. ¿Ok? Entonces, para que esto suceda, tienen que pasar dos cosas. Uno, esta inclinación de la cara vestibular es recontra mayor. La cara vestibular se va hacia atrás, hacia el lingual. La cara vestibular está súper inclinada. Tiene que tener una convergencia bien marcada. Mientras que en las superiores no, la convergencia no era más sutil, era menos marcada, casi de 15 grados aproximadamente. ¿Ok? En cambio acá es casi de 45 grados. ¿Ok? Uno. Y dos, para que esta cúspide
esta cúspide, miren dónde está mi cúspide, esté acá, ¿ok? Para que mi cúspide lingual esté acá, quiere decir de que mi cara lingual está mirando de acá hacia acá. Es decir, en las superiores yo tenía vestibular y lingual convergían hacia oclusal. Así. Vestibular y lingual convergían hacia oclusal en las superiores. En cambio, en las inferiores, vestibular y lingual convergen hacia el lingual. ¿Ok? Obviamente la lingual converge un poquito, pero la vestibular demasiado. Para poder tener esta forma. Y por último, otra gran diferencia en la forma de la corona o de la forma de las piezas de las premolares inferiores es la diferencia de las cúspides. Mira, vamos a delinear la parte de la corona acá. La corona viene acá, la corona viene acá, la corona viene acá. ¿Okay? Mira, esta cúspide viene de acá hasta acá y en cambio esta cúspide está hasta acá. O sea, tenemos una diferencia pero abismal entre ambas cúspides. ¿Ok? Es más, cuando lo vean se van a dar cuenta que la cúspide lingual es pequeñita, casi ni se siente. ¿Ok? Entonces, en las superiores teníamos alturas cúspideas. Las dos cúspides tenían altura. ¿Ok? Pero en las inferiores, la cúspide lingual su altura es mínima. Es muy menor. E inclusive en la primera premolar inferior, esa altura cuspidea de la lingual es mucho menor todavía. ¿Ok? Y vamos a ir viendo una vez. Entonces, tres características que nos identifican como premolares inferiores. La cúspide lingual, la cúspide vestibular está a la mitad de la distancia vestíbulo-lingual de la corona. Las dos caras, vestibular y lingual, están yendo hacia el lingual y la altura o diferencia de alturas cuspídeas es mucho mayor. La altura cuspidea lingual es casi nada, bien pobre. Después sigue siendo todo lo mismo, ¿ya? La cúspide vestibular, ¿ok? La cresta marginal vestibular, la mesial, la zona apical, ¿ya? Todo sigue siendo igual. Miren que la raíz es más ancha en vestibular y más angosta en lingual. ¿Okay? Más ancha en vestibular y más angosta en lingual. Tenemos la primera premolar inferior derecha. ¿Okay? Miren cómo hacia distal siempre se va en la zona apical. ¿Okay? Y vamos a ver ahora la cara. Miren, la primera premolar inferior derecha. Si este es derecho, ¿cuál es mesial? ¿Allá o acá? Derecho mesial es a la izquierda. A la izquierda mesial es a la izquierda. Ok. ¿Este es mesial? ¿Así? ¿Seguro? No, Claro. tú ves. Sí. ¿Derecho? Porque Ahí, porque la cara hay que volver a la cúspide está más. la primera premolar inferior derecha, de ese lado. Si este es derecho, entonces este no. ¿Ya? Ahora, ¿qué forma tiene esa cara oclusal? Un hongo. Romboidal. ¿Qué forma geométrica tiene ese De chancho. Círculo. circular, pues, ¿sí o no? Una papa. Una amarilla. Una yuca. Tiene una forma oclusal Sí, circular, amarilla. una papa amarilla, ¿no? Entonces, una característica patognomónica de la primera premolar inferior, ¿ok? Es que la forma oclusal es circular. Por lo tanto, el diámetro vestíbulo lingual es casi igual que el mesio distal. Hay una diferencia de 0,5. Siempre vestíbulo lingual es un poquito más largo, pero es casi imperceptible. ¿Ok? Dos, ¿qué
¿Qué otra característica ven acá? ¿Se acuerdan que en las superiores teníamos nuestras caras oclusales y teníamos acá qué cosa? Un surco, ¿cierto? Ya, acá ven un surco central. ¿Qué está interrumpiendo el surco central? Tenía su nombre, pues, ¿no? Que les pregunté. No les pregunté en el examen. ¿La línea? Ecuatorial. ¿Sabían que había una línea Ecuatoria. que había desde la mesio vestibular a la vistopalatina? Era línea oblicua. Ya, ¿esto es oblicuo o es? Esto no es oblicuo, pues, ¿no? Ya, entonces esta no es la línea oblicua. Si es una línea, si es una línea que va de acá hasta acá, ¿cómo se llamará? ¿Ah? ¿Alguien dijo? Cresta. Línea o cresta Cresta transversa. Porque va va a través, pues, de toda la cara oclusal. La cresta transversa. Esa es una característica de la primera premolar inferior. ¿Por qué? Porque su cúspide de acá es tan chiquita, ¿ok? Es tan chiquita y que genera acá una cresta. ¿Ok? En algunos casos, a través de esa elevación, igual se genera un surquito chiquito. ¿Ok? Igual se genera un surquito chiquito. Pero en las caras oclusales, ¿ok? De las primeras premolares inferiores, tenemos esa característica, la cresta transversa. ¿Ya? Entonces, suele ser o suele pasar que estas fosas, ¿ya? Estas fosas son equidistantes. Sin embargo, si lo vemos desde la vista, acá. Si lo vemos desde esta vista, ¿no? Se van a dar cuenta que una fosa está más abajo y una fosa está más hacia arriba. ¿Sí o no? Una fosa está más hacia abajo y una fosa está más hacia arriba. Vuelvo a repetir. Tenemos acá, esta es la vista vestibular, esta es vista lingual. ¿Ok? Estamos en la vista lingual. La cúspide lingual siempre era bien chiquita. Pero entre la cúspide lingual y la cúspide vestibular estaba la cresta transversa. Perfecto. Eso me genera dos fosas. ¿Ok? Perfecto. De las dos fosas, una va a estar más alta y la otra más baja. Esta fosa, por ejemplo, está a esta altura y la fosa de acá está más abajo. Siempre la distal está más hacia abajo. ¿Ok? Siempre esta fosa distal está más hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven una premolar, van a ver, tiene una superficie redonda, una cara oclusal redonda, ya sabemos que es primera premolar. Ahora, veo fosas distal o una fosa distal, una mesial. Siempre la distal está más hacia abajo y la mesial más elevada, la fosa. Pero desde una vista lingual. ¿Ok? La vista lingual. ¿Sí o no, con? Ahí está corroborando con él. Ese lado sería la distal. Mira que estamos en una vista lingual. Este es mesial y este es distal. O sea, Mira cómo el ápice se está yendo hacia de el- distal. ¿Ya? Entonces, esa es una característica propia de la primera premolar inferior. Ahora vamos a ver la segunda premolar inferior. Primera premolar inferior. Ya, su altura, ¿no? ¿Cuánto mide la primera premolar inferior? Igual 22 milímetros. ¿Ok? El diámetro mesiodistal de la corona, 7. El diámetro vestíbulo-lingual, 7,5. ¿Ok? Es casi igual. 7 y 7,5. Por eso que tiene esa superficie un poquito más. La curvatura distal de la línea cervical, es decir, en cervical, la mesial y distal no tiene curvatura, está casi recto. La línea del cuello. ¿Ya? Acá vemos. Y su erupción, ¿no? Erupción de 10 a 12 años. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué te pega?
Ahora vamos a ver las segundas premolares inferiores. ¿Qué diferencia hay entre entre la primera y esta segunda premolar? Las cúspides están ahora casi a la misma altura, ¿no? Casi a la misma altura. ¿Cuál? La última. Es que esta es la vista lingual. Porque recuerden que en lingual había, en la mayoría de los casos, dos G. Vuelvo a repetir. Segunda premolar inferior. Vista vestibular, vista lingual. Doctor, acá veo dos puntas. ¿Por qué? Porque en las segundas premolares inferiores, generalmente en lingual teníamos dos cúspides. ¿Se acuerdan que la cúspide de la segunda premolar inferior normalmente tenía tres cúspides? Entonces, en lingual teníamos dos cúspides. Una más grande, más elevada y una más chica. ¿Ok? En la mayoría. ¿No? Estructuras, la misma. Ápice radicular, línea cervical, cresta marginal mesial, cresta marginal distal. ¿Ok? A ver. La altura de las cúspides también me hablaban, ¿no? Miren cómo la cúspide lingual en la primera está muy abajo, ahora está un poquito más elevada. ¿Ok? Ahora está un poquito más elevada. Sigue siendo la lingual más pequeña que la cúspide. Dos. Miren, en la primera, la punta de la cúspide estaba a la mitad, ¿cierto? Y ahora está un poquito más hacia abajo, vestibular. Pero solamente un poquito, no como en las superiores. ¿Ok? Entonces, casi 3/4 partes del ancho es de la primera, de la cúspide vestibular. ¿Ok? Y 1/3 o 1/4 de la cúspide lingual. Vamos a ver la cara oclusal. ¿Ok? Suele tener, ahora sí tenemos un surco, ¿ok? Ya no tenemos una cresta transversa, tenemos ahora sí un surco de cúspides. En algunos casos, como este, podríamos tener una cúspide grande y una cúspide chiquita, ¿ok? Esta es una cúspide chiquita, es tan chiquita que es así. Esta, así de chiquita. ¿Okay? Desde una vista lingual se ve mejor, pero no cruzal, ¿okay? Es casi imperceptible. Entonces ustedes tienen que diferenciarlo desde todos los lugares. Esa cúspide más chiquita suele estar hacia distal. ¿Ok? Entonces, si en tu segunda premolar tuvieses una cúspide, dos cúspides, perdón, la más grande siempre es la mesial. Y la más chiquita siempre es la distal. Y eso va a ocurrir casi en todas las piezas posteriores. Las cúspides más grandes, mesiales, y las cúspides más chiquitas, distales. Ustedes tienen dos cúspides, la más grande siempre es la mesial y la más chiquita siempre es la distal. ¿Ok? Acá tenemos pues nuestras fosas. Ahora ya no pasa lo que en la primera premolar, que una fosa estaba a una altura mayor y otra fosa estaba en una altura menor. Acá las dos fosas están a la misma altura, porque ya no hay crestas transversas. ¿Ok? Doctor, sigue siendo circular, ya no tanto ya. Es circular, ¿ok? Pero ya tiene como que las dos caras un poquito más paralelas. La cara mesial y distal, ¿ok? Ya tenemos una línea, ¿ves? Ya no tenemos un círculo propiamente dicho, sino tenemos la cara mesial y distal un poquito más paralela. Ya tenemos una línea, ¿ok? Definida. Y ambas fosas, mesiales y distales, están a la misma altura, ¿ok? Y esa es una forma de diferenciar la primera de la segunda premolar inferior. Las caras oclusales, ya tenemos una cara mesial y una cara distal casi de la misma convergencia, paralelas. La altura de la cúspide lingual ya no es tan baja, ahora es un poquito más alta, ¿ok? Y la línea transversa ya no está, o la cresta transversa ya no se encuentra en la segunda premolar. ¿Ok?
Altura, la misma altura. ¿Eh? Todas las premolares y las centrales siempre estamos hablando de entre 22 a 23 milímetros. ¿Okay? Mira, diámetro mesiodistal 7, diámetro vestíbulo-lingual 8. Ahora es un poquito mayor, por eso que ya no es tan circular. Acá dice que es 8, ¿ok? 8 y acá dice que es 7. ¿Ok? Mientras que acá era 7 y 7,5 y 7. ¿Ok? Quedan casi igual. La longitud de la corona es de 8 milímetros. Casi en todas las premolares se está repitiendo lo mismo, 8 milímetros. Erupciona igual a la misma edad. Todas las 4 premolares van a erupcionar aproximadamente a la misma, en el mismo año. En ese año se le caen todas las premolares. Y su maduración radicular termina justamente cuando ya la maduración de la corona del canino termina. ¿Okay? Diferencias, ¿ya? Vamos a ver. La punta de la cúspide de la primera premolar es mayor, más alta que la de la segunda premolar. La altura de las cúspides, mira, de la primera premolar es mayor, ¿ok? Una diferencia mayor que en la segunda premolar. Recuerden, en la primera y la segunda sí se cumple que las caras vestibulares y linguales siempre están mirando hacia el igual. Inclinado hacia el igual, inclinado hacia el igual. Inclinado hacia el igual, inclinado hacia el igual. Donde en la primera premolar, la punta de la cúspide está a la mitad. ¿Okay? Acá teníamos que en la primera premolar, ¿okay? Desde una vista lingual, ya teníamos la diferencia de alturas de las cúspides, ¿no? Mira, esta cúspide está más alta y esta cúspide está más hacia abajo. La cara oclusal, ¿okay? La cara oclusal de las primeras premolares y de las segundas premolares, la primera es más circular, la segunda ya tiene las caras mesiales y distales más pronunciadas y suele haber 2 cúspides en la vertiente o en la parte lingual. Muy bien. Sacan una hojita para tomar un examen. Se asustan. Sus caras. Comiencen a llenar la encuesta de docentes, todos. Por su tiempo. Sí.